contracción, hacer la tos. Entonces, esta tos es importante y se muestra como un elemento de consulta vital en los pacientes con enfermedad respiratoria. Y nosotros tenemos que aprender a ubicarnos respecto a los pacientes con tos, ¿no? Una forma de ubicarnos en los pacientes con tos es en relación a si la tos es una enfermedad aguda, subaguda o es una enfermedad crónica, ¿no? Definitivamente los pacientes que tengan tos aguda, cuando es aquella que tiene episodios de menos de 15 días, ¿no? La principal causa de estos tipos de tos va a estar dado por enfermedades infecciosas cuyo origen principal va a estar en la vía respiratoria alta, ¿no? Dentro de ellos tenemos las rinofaringitis, las faringitis, las laringitis, las traqueitis, pacientes que hacen tos perruna, tos coqueluchoide, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de los pacientes que tengan tos crónica, cambia la orientación diagnóstica debido a que la distribución de los receptores de tos, no solamente en la vía respiratoria alta, sino que también tenemos receptores de tos a nivel pleural, ¿no? Hacen que estos receptores de tos sean estimulados por distintas patologías, ¿no? Hablemos, por decir, de derrames pleurales, hablemos de masas ocupativas que puedan estimular las hojas pleurales, o también de secreción o cambios inflamatorios en el epitelio bronquial, los cuales estimulan la tos a nivel de los receptores traqueales. Hay que tener en cuenta que la mayor cantidad de receptores de tos están en la tráquea. Otro punto importante, bueno, también respecto a la tos, es importante valorar mm, que la tos puede presentarse de tipo con secreción o con expectoración, y a esto muchos en la literatura lo conocen como esas famosas tos productivas, ¿no? Y es importante valorar la consistencia de la secreción, ¿no? Empezando desde el volumen, el color, la característica, el olor, ¿no? Que nos van a ayudar un poco a definir frente a qué probable elemento etiológico esté desencadenando estos episodios de tos. Hay que tener en cuenta que dentro de tos, un punto importante que deben conocer es la famosa broncorrea, ¿no? Una broncorrea que es la expectoración de más de 250 mililitros, estamos hablando de más de un vaso, en un periodo de 24 horas, ¿no? En unas literaturas van a encontrar como más de 400 mililitros en 24 horas. Es importante que muchas veces los pacientes que tengan tos productiva se junten las muestras y veamos cuánto llega de volumen en 24 horas para definir si ese episodio se asocia a una broncorrea o no. El término broncorrea es importante para definir si estos pacientes tienen cavidades pulmonares o no. Lo otro es respecto a las características de la tos, ¿no? Encontramos tipos de tos, tos numular, tos en grosella, tos perlada, ¿no? Que vamos a encontrar en distintas patologías. Bueno, la hemoptisis también es otro motivo de consulta frecuente, ¿no? Esta hemoptisis se define como la emisión de sangre rojo rutilante, ¿no? Que viene precedida por episodios de tos. Es un concepto importante que debemos manejar para no confundirnos al momento de hacer el diagnóstico. Respecto a la hemoptisis, la valoración que se hace en este grupo de pacientes es de acuerdo a que si la hemoptisis puede ser leve, moderada o severa, ¿no? Y que también se habla de un término importante que es la famosa hemoptisis masiva. Esta hemoptisis masiva se define como aquella hemoptisis que provoca trastorno ventilatorio, o sea, el paciente hace insuficiencia respiratoria y puede producir estado de shock, ¿no? Basta con uno de estos criterios, este paciente ya está haciendo una hemoptisis masiva. Algunos refieren que independientemente del volumen de sangre que haya eliminado, ¿no? Y otro concepto de hemoptisis severa es cuando el paciente elimina más de 600 mililitros en 24 horas. Es importante conocer, identificar tempranamente a estos pacientes con hemoptisis porque son una causa o consulta frecuente en las unidades de emergencia. Y sobre todo las hemoptisis severas son las que se relacionan a altas tasas de mortalidad. La disnea, creo que ya hemos conversado un poco más de esto, que es una sensación, es un síntoma, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos dos centros respiratorios, un centro respiratorio autónomo y otro centro respiratorio en la corteza, ¿no? Por eso que nosotros
también voluntariamente podemos modificar nuestros movimientos respiratorios. Y a nivel del centro vulvar, el centro respiratorio que es autónomo, pues es el que lleva la marcha de nuestro patrón respiratorio. Entonces, es importante conocer esto porque en base a esto nosotros podemos identificar los episodios de disnea que pueden tener las personas. Desde ya, la disnea como sensación no siempre se asocia a insuficiencia respiratoria, ¿no? Justamente por el concepto y los patrones y los centros respiratorios que tenemos. Pueden haber estados de simulación de disnea en pacientes con agitación psicomotriz, en pacientes con shock nervioso, los cuales pueden hacer cuadros de hiperventilación no asociados a insuficiencia respiratoria. Ya entrando a lo que es insuficiencia respiratoria, la disnea va a tener un componente importante y frecuente, ¿no? Y más bien la pregunta que tendríamos que hacernos es cómo diferenciamos nosotros entre una disnea respiratoria y una disnea cardíaca, que es un tema importante al momento que tú valores